80 personas han fallecido en las residencias de mayores en los últimos 7 días. La tasa de letalidad entre residentes se sitúa en torno al 12%. De los casi 1.500 residentes contagiados, el 60% se encuentran en la provincia de Zaragoza, el 31% en la de Huesca y el 9% en la de Teruel. Casi 500 trabajadores de centros residenciales están a día de hoy contagiados. Ante esta situación, el Gobierno le remitirá la semana que viene 10.000 test rápidos. Además, y para minimizar los riesgos, permanecen activados los centros COVID, como el de Casetas en Zaragoza. Alejandro López. La cifra de residentes fallecidos se ha multiplicado por 4 respecto a la semana anterior, cuando fallecieron 26 ancianos. Son el colectivo más damnificado en esta tercera oleada del virus. Por eso, en este centro COVID de Casetas amplían en 12 el número de camas disponibles hasta alcanzar las 88. El principal objetivo en estos momentos del Gobierno de Aragón es frenar los contagios en las residencias de mayores. El próximo lunes se distribuirán en las residencias aragonesas 10.000 unidades de test rápidos, pruebas que se utilizarán para detectar en 15 minutos si los pacientes con síntomas son positivos en coronavirus. Y a la espera de que se realicen las PCRs, como se hace hasta ahora, a la espera de tener esos resultados, se pueda ya, una vez conocido el resultado del test, aislar o sectorizar las residencias, es decir, dar una respuesta inmediata para que cuando tengamos en una residencia una persona positiva, ese brote no llegue a más. Además, se ampliará el número de camas en este centro COVID de Casetas. En total habrá 88 disponibles para aliviar la carga asistencial. Aquí se atiende a quienes están contagiados, mientras en la de Lléqueda en Huesca y en la de Gea de Albarracín en Teruel se traslada a aquellos mayores que han dado negativo. Medidas que buscan, dice la consejera, proteger a los más vulnerables ante una situación que califica de preocupante. Ese llamamiento a que cumplamos, a que cuidemos a nuestros mayores, y cuidar a nuestros mayores significa cumplir con las restricciones que se plantean para que esta situación, entre todos, seamos capaces de combatirla lo antes posible. A día de hoy hay 85 brotes abiertos en estos centros, con más de 1.400 residentes afectados y casi 500 trabajadores. Desde julio han fallecido 318 mayores. En las residencias hay ahora mismo activos 85 brotes con casi 2.000 personas afectadas entre residentes y trabajadores. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, preocupa entre otras la de Borja, con 9 fallecidos. La curva de contagios en ellas es descendente, pero la situación sigue siendo muy preocupante en las residencias. El de Alcubierre es uno de los brotes en residencias de ancianos en Aragón. Aquí hay confirmados 8 casos. El 45% se centran en 10 centros. Una es la de Alcubierre. En Teruel se vigilan otros 16 brotes, uno de ellos en la residencia más grande de Aragón, la de Jabalambre. Ha vuelto a entrar la unidad de Pontoneros. De momento hay 5 residentes y un trabajador contagiado, y faltan aún los resultados de otras 15 pruebas. También en la capital preocupa la residencia Rey Ardiz, en la que de momento hay 23 personas contagiadas. En la provincia los focos más graves son los de Martín del Río, con 82 personas, y Cedrillas, con 52. En Zaragoza, uno de los focos más graves está en la residencia de Borja, donde han fallecido 9 personas y hay 44 residentes y 9 trabajadores contagiados, que a su vez han contagiado a sus familiares más cercanos. En total, desde septiembre, el Ejército ha desinfectado 30 centros. 725 nuevos contagios se han registrado en Aragón, según los últimos registros del Gobierno. Son 112 positivos menos que los notificados ayer. Por provincias, Zaragoza contabiliza 492, Huesca 148 y Teruel 73. Esos datos permiten a los responsables sanitarios asegurar con cautela que nos encontramos en fase descendente, aunque, Julián Flordelis, la presión sanitaria sigue siendo muy preocupante. Es el caso de este hospital Rollo Villanova, que la pasada semana veía cómo descendía el número de hospitalizaciones en planta, y 7 días más tarde, con 27 nuevos ingresos, vuelve a la situación que encontrábamos hace exactamente a principios de este mes de noviembre. En el conjunto de la comunidad, señalar que desciende el número de hospitalizaciones también, pero sin embargo
suben los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Son ya 122 en el conjunto de la comunidad y hay una cuestión que hay que señalar, que es que la edad de los pacientes que ingresan en las UCIs es cada vez menor. La media ha bajado hasta los 62 años. Según los últimos datos actualizados, Barbastro es el área de salud básica que más nuevos contagios ha reportado hoy, con un total de 50, y en el conjunto de Aragón se han reportado 9 fallecimientos, lo que suman 191 en los últimos 7 días y lo que hace que la cifra de fallecidos en la comunidad aragonesa desde comienzos de la pandemia se acerque ya a rozar los 2000. Aragón ya ha superado el pico de esta tercera oleada, pero la situación sigue siendo preocupante, con datos de contagios diarios aún muy altos. 725 hoy. Resultado de casi 5.000 pruebas, la tasa de positividad sí va en descenso, en torno al 15%. Salud Pública asegura que la curva ya está en fase descendente, con el indicador de promedio de contagio bajando en el 0,8. Esas 10 personas en los próximos días van a infectar solo a 8. Con lo cual, intuitivamente podemos entender que esos casos nuevos que podemos tener en los próximos días irán disminuyendo. La presión en los hospitales al alza, 10 camas más en planta ocupadas y una unidad más de cuidados intensivos. Se van abriendo espacios de UCI en varios hospitales, pero sigue faltando personal especializado. Es difícil dar un mensaje de que podemos incrementar el número y la capacidad de camas de UCI, pero evidentemente los recursos humanos son finitos y los recursos humanos que tienen que atender a estos enfermos y estas camas de UCI son los que son. De media se atienden al día en atención primaria casi 500 sospechosos de COVID, 100 casos menos al día que a principios de noviembre. Y a las urgencias de los hospitales llegan cada 24 horas 50 enfermos. A día de hoy se está haciendo seguimiento sanitario a algo más de 14.000 aragoneses.